Buenos días tengan todos. Bienvenidos a las jornadas de investigación y posgrado de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Falcón, en su 16º aniversario. Mi nombre es el doctor Joan Alexis Romero Colina, el cual fui estudiante y egresado de esta prestigiosa casa de estudio. Un placer interactuar a través de este medio durante el día de hoy. Mi eje temático es la gerencia de organizaciones. Y el tema de mi ponencia es el triángulo del servicio, una mirada a lo externo e interno de las organizaciones. La intención de la conferencia es mostrar que siempre es posible hacerlo mejor, orientado hacia la gerencia del servicio, basada en una comunicación estratégica de las organizaciones. Por supuesto, para hacerlo mejor, hago hincapié en que es importante rescatar en el discurso o en el diálogo, en la atención a los usuarios o clientes, sobre todo aquellas empresas o instituciones que venden un producto o ofrecen algún servicio, rescatar las siguientes palabras, las cuales se han perdido durante ese diálogo. Decir unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches, perdón, disculpe, permiso, gracias, mucho gusto, agradezco su agradecimiento y un hasta luego. Todas estas palabras permiten dentro de ese diálogo ser amable, ser justo, ser honesto, ser verdadero, y todas estas cosas volverán a ti. Se cosecha lo que se siembra. A través de esta intención de la conferencia doy inicio a la misma. Por supuesto que tengo que hacer referencia a algunos autores, los cuales hago cita, y es de donde extraigo lo que es la temática teórica de esta ponencia. A través del libro, el cual muestro acá en la imagen, que es La excelencia del servicio, conozca y comprenda a sus clientes, cuyos autores son el señor Carl Albrecht y el señor Lawrence J. Bradford. Estas personas son las que se han dedicado al fomentar y estudiar lo que se denomina la nueva gerencia del servicio. Ahora bien, para poder definir lo que es la gerencia del servicio, es importante descomponerla. Y cuando hablo de su descomposición es identificar o definir qué es gerencia y qué es servicio, para finalmente luego dar el concepto o definición de lo que es la gerencia del servicio. En este caso, la gerencia es la acción de planear, dirigir, conducir y liderar las funciones de una organización. Y el servicio es el conjunto de actividades realizadas con disposición de entrega a los demás, para la construcción de procesos que conduzcan a la satisfacción de necesidades, deseos y expectativas de quien lo requiera. Lleva consigo múltiples interrelaciones personales que producen beneficio mutuo. Una vez definido qué es gerencia y qué es servicio, ahora vamos a la definición grupal de lo que es la gerencia del servicio. Es un concepto transformativo, una filosofía, un proceso de pensamiento, un conjunto de valores y actitudes, y tarde o temprano un conjunto de métodos, la razón más interpretativa de lograr un mejor conocimiento del cliente y hacer del servicio una fuerza motriz. Por supuesto que una vez identificado y conocido cada una de estas definiciones, al llevarlo a una organización, sobre todo a una institución o empresa privada prestadora de servicios, es importante de que la calidad del servicio y la atención al cliente siempre sea calificada por parte de los usuarios o clientes como excelente, como asombroso. Nunca debe de ser clasificado en una condición por parte del usuario como malo, regular o un término intermedio como bueno. Siempre debe ser catalogado como excelente. Ahora bien, en la definición de lo que Albert y Bradford definen, en la definición de lo que es el triángulo del servicio, ellos hacen una mirada a lo interno y a lo externo de la organización. Por supuesto que definen dos mundos, y un mundo está definido si es el triángulo del servicio hacia lo externo a la organización, está definido por los siguientes vértices, que son en su centro el cliente del servicio, y en las aristas de ese triángulo están la estrategia del servicio, las personas y los sistemas. Y cuando hablamos del triángulo interno, entonces el centro de ese triángulo ya no lo conforman el cliente, sino que lo conforman son los empleados. Y las aristas o los vértices de este triángulo son la cultura, la conducción y la organización. Los clientes no son lo primero son los empleados.
Y si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Haciendo un análisis o descripción de lo que es el triángulo externo, se había indicado en la lámina anterior que el centro de ese triángulo interno eran los clientes. Para una organización, los clientes cuando son atendidos llegan con diversas caras o diversos escenarios en los cuales pueden venir felices, contentos, enfadados o enojados, con ira o cólera, pueden venir incrédulos, pueden venir con tono burlesco, pueden venir hasta tristes. Y en función de esa caracterización que pueden tener cualquiera uno de los usuarios, nuestra responsabilidad durante el proceso de atención es garantizar de que ellos se sientan atendidos. Por supuesto que en una organización es importante que estas empresas o instituciones conozcan al cliente desde el punto de vista psicográfico y demográfico. En esta lámina muestro cada uno de estos componentes de lo que es el triángulo externo a la organización. Como dije anteriormente, el cliente es el centro de este triángulo y el cliente es todo ser humano que espera que la organización o las personas que lo componen den solución o respuesta a algún tipo de necesidad o inquietud y que busque un servicio o producto que se ajuste a sus deseos y expectativas. En los vértices de lo que son este triángulo externo a la organización se encuentran las estrategias, la gente y los sistemas. Las estrategias de servicio se considera como una idea unificadora que orienta la atención de la gente de la organización hacia las prioridades reales del cliente y focalizan a toda la organización. La gente es la conducción y el recurso humano de cada organización, de cada empresa o de cada institución. Está constituida por el personal de contacto de una organización que atiende al público en general o a clientes en particular. Y los sistemas y recursos son todas las personas de la organización, desde la alta gerencia hasta los empleados de contacto con el público. Deben de trabajar dentro de los sistemas que establecen la forma de definir el negocio. Estos son los puntos que conforman lo que es el triángulo externo a la organización. Y allí es importante de que estos puntos estén debidamente interrelacionados, de tal forma de que no se encuentren aislados, sino que tiene que existir una comunicación entre el cliente, las estrategias, la gente y los sistemas y recursos. Para poder definir esta lámina es importante que en una empresa, por ejemplo, para poder esquematizar todo lo que son los sistemas y los recursos, pudiésemos decir lo que es la ambientación del espacio donde atendemos a los clientes o a los usuarios. Es importante que sean áreas las cuales están limpias, pulcras, con buen olor, ordenadas, que permita que el usuario se sienta agradable en un espacio donde haya buena iluminación, buenas sillas, si hay una sala de espera, buen confort térmico, donde la visibilidad que tenga el usuario hacia todas las áreas que conforman lo que es el espacio de la atención, garantice que este usuario se sienta cómodo, a gusto durante la atención. Por supuesto que la gente, que son los empleados, que van desde el que está al front o el que está al frente de lo que es la atención, que es en este caso el ejecutivo, sean personas las cuales manejen una adicción, unas condiciones de seguridad, permitan tener una empatía con el usuario a la hora de que se le escuche con interés y que se le tome en cuenta lo que es su discurso ante la compra o algún reclamo por un servicio no bien prestado. En este caso también las estrategias juegan un papel importante, las cuales tienen que hacer de que el usuario se sienta totalmente identificado con sus expectativas y que esas expectativas sean cumplibles, porque a la medida de que estas expectativas se cumplan, el usuario va a tener credibilidad sobre lo que está adquiriendo y va a tener una credibilidad también sobre la institución y lo puede hacer hasta referente en el cual este usuario puede ser una publicidad ambulante en su entorno familiar y hasta laboral. Es decir, que este usuario puede hablar bien de la organización a la hora de poder identificar a algunos clientes potenciales direccionándolos de una forma como publicidad ambulante hacia estos espacios. Y por supuesto que el cliente es aquel que debemos de identificar y de cuidar. Para poder cuidarlo y para poder consentir al cliente, es importante que las organizaciones tengan identificado
los elementos que conforman un análisis demográfico y psicográfico. Cuando hablo de análisis demográfico es, por ejemplo, que las empresas conozcan todo lo que es asociado al cliente como dirección, de dónde vive, nombres, apellidos, dónde nace, fechas de nacimiento, eh, eh, específicamente ubicación, si estamos hablando de una empresa que solamente es local a nivel de estado o a nivel de una localidad de la ciudad, si es una empresa transnacional que no solamente tiene un mercado en el cual atiende usuarios o clientes en un entorno solamente, en el caso de Venezuela, solamente dentro de nuestro territorio. Pero en este caso lo que se requiere es que las empresas desde el punto de vista demográfico tenga conocimiento de cuál es el perfil que tiene el cliente al cual quiere captar y quiere mantener. Y cuando hablamos desde el punto de vista psicográfico es saber qué es lo que piensa el usuario. Y para eso hay encuestas o para eso hay algunos elementos de conocimiento en los cuales se le puede preguntar al usuario de acuerdo a la clasificación, cuántos son masculinos, cuántos son femeninos y cuáles son los gustos que pueden tener ellos de acuerdo al producto o servicio que quieran adquirir. Ahora bien, vamos a dar una revisión. Ya salimos desde el punto de vista externo a la organización y vamos a entrar entonces ahora a lo que es el momento de la verdad. Y ese momento de la verdad no es más que ese careo, digámoslo así, entre la persona que está en el front o en el área de atención y ese ejecutivo ve cara a cara al usuario. Y ese momento de la verdad es la que se define como ese preciso instante en que el cliente se pone en contacto con nuestro negocio y sobre la base de ese contacto se forma una opinión acerca de la calidad del servicio y virtualmente la calidad del producto. Hay que tener también en mente que en un momento de verdad no implica necesariamente contacto humano. Fíjense que en estas láminas que les coloco hago referencia a las distintas caras que puede presentar un usuario durante un proceso de atención cara a cara, que es lo que se define como el momento de la verdad. Y fíjense que ahí podemos ver caras de usuarios molestos, podemos haber usuarios muy contentos, podemos haber usuarios con caras muy incrédulas y podemos haber aquel usuario o cliente que es sumiso. Esas caras son las que nosotros debemos de poder interactuar con ellos y debemos de garantizar que en ese momento de la verdad el cliente se sienta escuchado, satisfecho y que garantice de que nosotros desde nuestra responsabilidad en el momento de contactar a ese usuario sienta que sobrepasamos esas expectativas con las cuales ellos se acercan a nuestros mostradores y esa garantiza directamente hacia ellos un proceso de confianza y un proceso de credibilidad e inclusive hasta de empatía en el proceso de atención. A veces ocurre de que cuando tenemos usuarios que nos abordan, ellos a veces identifican quién es el ejecutivo que siempre quiere ser atendido y que quiere que se le atienda. Y ese ejecutivo es el que ha ganado ese proceso de empatía con ese usuario, porque él siente de que ese usuario lo escucha, lo atiende, lo consiente y adicional a eso también merece hasta un término de respeto. Esos valores son los que garantizamos de que dentro de un entorno de organización y en ese momento la verdad sea un ganar-ganar para el cliente y para la empresa. Ahora bien, dejamos de un lado el triángulo externo y ahora vamos hacia lo interno a la organización. Y el triángulo interno está conformado en su centro, ya no es el cliente, en el centro de este triángulo es el empleado. Y sus aristas o vértices son la cultura del servicio, el liderazgo y la organización. El empleado, que es lo que se ubica en el centro de este triángulo interno a la organización, son las personas que trabajan directamente en la organización. Y cuando hablamos de las personas, podemos hablar desde los que están en la base de la pirámide de una estructura organizacional, que en este caso serían los ejecutivos, estarían los supervisores y coordinadores, y así llegaríamos a la gerencia alta, que en este caso serían presidentes, vicepresidentes y las gerencias altas e intermedias. Uno de los aristas, en este caso, sería la cultura del servicio, y no es más que el conjunto de ritos y creencias que diferencian a una organización de otra, en un contexto social que influye en los modos cómo se comportan y se relacionan las personas, expresado en una manera de actuar, sentir y pensar en función del cliente.
El liderazgo contempla el diseño y la operacionalidad concreta y constante de un sistema de liderazgo integrado, distribuido, participativo, dinámico y cooperativo que busca adicionar valor a todos los procesos de la organización. La organización es la estructura y los sistemas que han de estar a la disposición de los trabajadores. Tiene algunas características propias del servicio, como son estructura que facilita la velocidad de respuesta, conveniencia hacia la innovación, valor agregado en cada uno de los procesos. Es importante, ahorita no está de moda a aquellos tipos de organizaciones las cuales tienden a ser muy estructuradas o que estén conformadas por muchos departamentos y que eso tiende a la verticalidad. Ahorita se requiere de que las organizaciones sean lo más plana posible, donde la comunicación entre los departamentos o entre la parte baja de la organización y la gerencia alta o presidencia permitan de que la comunicación tenga doble direccionalidad, donde no se quede la comunicación o los procesos en mejora a revisión se queden estancados. El liderazgo también tiene que ser un liderazgo que permita escuchar a los trabajadores, un liderazgo en el cual el de empleado o el trabajador tenga temor en poder expresar sus necesidades, sus quejas o aquellas ideas que puedan mejorar actividades o procesos. En el tema de la cultura del servicio se hace referencia más que todo es al marco filosófico, y cuando hablamos de marco filosófico hablamos de misión, visión y valor. A veces ocurre de que en las organizaciones cuando uno entra ubica el usuario una cartelera pública en la cual está colocada la misión, visión y valores, pero cuando uno va a ese momento de la verdad donde está en el front el ejecutivo de atención al usuario, lo que allí sucede es totalmente distinto a lo que se habla de la misión, visión y valores, y eso deja muy mal parada a la organización, porque la perspectiva que lleva el usuario a la hora de acercarse a ese espacio es totalmente distorsionada y confusa. Y por supuesto que el empleado se le debe de garantizar por parte de la empresa mejoras en su capacitación profesional, con mejor adiestramiento, con mejores prácticas, con mejor curso, dotación de uniformes. Todo eso conlleva que el empleado se sienta, y por supuesto que también sus beneficios económicos. Eso también garantiza de que el empleado se sienta a gusto en la organización. Con ello ya yo cierro lo que es el triángulo interno. Y así tenemos las dos miradas, desde lo externo a la organización y desde lo interno. Estas dos miradas no pueden estar totalmente direccionadas, una viendo hacia el norte y otra viendo hacia el sur. No, estas organizaciones, estas dos miradas a lo interno y al externo tienen que estar totalmente equilibradas, tienen que ser totalmente alineadas, no pueden estar direccionadas una en sentido contrario. Esto tiene que garantizar que la organización esté totalmente en un equilibrio. Y quiero cerrar mi ponencia con un escrito en mi tesis doctoral en el cual indica que el servicio que no se brinda en el momento preciso no se puede volver a brindar en otra oportunidad. Con ello finalizo mi ponencia y mi participación en este foro o evento, y quisiera agradecer finalmente a la profesora Idelvis Pérez y a la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas en su sede Coro, Estado Falcón, por esta invitación y participación, y a ustedes haberles escuchado o interactuado a través de este medio. Para ustedes un feliz día, y que agradezco a cada uno de ustedes el interés mostrado en mi disertación. Que tengan todos feliz día y al cuidarse. Saludos.